Bueno, bienvenidos una vez más a una clase de farmacología virtual. Hoy vamos a hablar de anemias carenciales. Ya me conocen, soy Jerry Chocón Alania y vamos a desarrollar el siguiente temario. Hoy vamos a hablar de anemia ferropénica y de la anemia megaloblástica, siendo la anemia ferropénica por su mismo nombre por la deficiencia de hierro y la anemia megaloblástica explicada por la deficiencia, básicamente en esta clase, por deficiencia de vitamina B9 y B12. Ahora, tengamos en cuenta que respecto a las anemias carenciales, básicamente puede presentarse una anemia carencial prácticamente por una deficiencia de casi todas las vitaminas que nosotros podamos conocer. No es un absoluto, pero muchas de las vitaminas, por ejemplo la vitamina C o la vitamina E, están implicadas en los tipos de anemias carenciales. Sin embargo, no es lo más común y no es lo más aplicativo. Por tanto, hoy vamos a hablar solamente de esas dos patologías. Comenzamos con anemia ferropénica. Tenemos que conceptualizarla básicamente dándonos que en sí va a ser un estado patológico en el cual no va a haber suficiente hierro en el cuerpo. Es la definición más práctica que podemos observar de esta patología. Ahora, tenemos que entender esto, que un paciente puede tener ferropenia, pero no necesariamente haber llegado al estadio de anemia. ¿Cómo se explica esto? Bueno, vamos a ver los siguientes escenarios. En una etapa temprana, la principal alteración que nosotros vamos a ver, pese a que la hemoglobina y otros parámetros laboratoriales estén normales, lo primero que vemos alterado es una disminución en la ferritina. El siguiente posible escenario con el cual nosotros nos podemos topar es en el cual vemos que esta ferropenia se está consolidando y el cuerpo está cada vez con menor cantidad de hierro a nivel corporal total. Entonces vemos que la ferritina puede estar disminuida o ausente, el hierro sérico a su vez ya está disminuido, la transferrina puede estar normal o un poco elevada, tratando de aumentar la cantidad de hierro que pueda ligar, pero su saturación va a estar disminuida debido a que no hay hierro circulante. La hemoglobina en este estado podemos encontrarla en valores normales o ligeramente disminuidos. Y por último tenemos al estado patológico en sí, que viene a ser la anemia ferropénica per se, en la cual vemos que la ferritina está totalmente disminuida o ausente, el hierro sérico también está disminuido, la transferrina está elevada con una saturación muy baja y ahora sí encontramos lo que nosotros esperábamos desde el principio, una hemoglobina muy baja. Ahora, según su etiología, la ferropenia tiene muchas etiologías, por tanto, para agruparlas dentro de grupos, tenemos a las más importantes. Por ejemplo, la de las pérdidas crónicas, sean de tipo ginecológico en mujeres o sean de tipo gastrointestinales tanto en varones como en mujeres. Ahora, tengamos en cuenta que estas pérdidas crónicas van a condicionar una disminución de muchos otros parámetros, pero en sí van a generar ferropenia. Ahora, otra de las etiologías que podemos encontrar ante esta ferropenia viene a ser la disminución del aporte, es decir, el fenómeno carencial mismo. Asimismo podemos ver alteraciones en la absorción de este oligoelemento a nivel intestinal. Podemos observar también alteraciones en el transporte de este oligoelemento, así como otras patologías un poco más raras que pueden condicionar ferropenia, como la hemólisis intravascular y la hemoglobinuria paroxística nocturna, que vienen a ser patologías en las cuales va a haber constante lisis de eritrocitos. Estos van a soltar la hemoglobina, va a ser filtrada por el riñón y esta va a ser excretada. Por tanto, la hemoglobina, al contener hierro, va a condicionar a un mayor recambio de células que van a seguir siendo destruidas con la subsecuente pérdida de las reservas de hierro. Ahora, vemos, aunque no es un estado patológico, el embarazo viene a ser un estado de mayor demanda debido a que el nuevo ser humano que está en formación también necesita formar reservas de hierro y necesita formar glóbulos rojos. Por tanto, para la embarazada viene a ser un estado de mayor aporte y de mayor necesidad de hierro. El parto
así como las pérdidas crónicas por la pérdida sanguínea, no explica tanto el hecho de la ferropenia en sí misma, sino que puede agravar un estado de más o menos consolidación y consolidarlo a una anemia ferropénica per se. Y por último, en cuanto a las causas un poco más raras, podemos ver ciertas alteraciones genéticas que influyen en esto. Ahora, nosotros ante este pilar, el pilar de tratamiento de esta patología, como es una patología carencial o por la cual nosotros vemos que hay una disminución del hierro corporal, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la etiología. Aunque nosotros podamos usar todas las sales de hierro, cualquier suplemento que contenga hierro, y no hemos tratado la etiología base, no vamos a llegar a nuestro objetivo terapéutico. Por tanto, es muy útil, primero, diagnosticar la anemia ferropénica y diagnosticar su etiología, tratar la etiología y tratar la anemia a la par. En cuanto a las sales de hierro, tenemos al sulfato ferroso, que es uno de los más clásicos. En cuanto a su farmacocinética, vamos a ver que es administrado por vía oral. Básicamente esta vía es preferida debido a que en los casos de que sea de etiología carencial o por pérdidas crónicas, la integridad del intestino por absorber este oligoelemento está en su total capacidad fisiológica. Por tanto, si nosotros administramos por vía oral, vamos a generar que el mecanismo fisiológico normal se cumpla y podamos suplir la falta de hierro. Ahora, vamos a ver que esta absorción básicamente está modificada tanto a la alta como a la baja. Es decir, vamos a ver que hay factores que favorecen la absorción, principalmente un pH ácido, es decir, básicamente lo vamos a lograr con un paciente que está en ayunas, es decir, un paciente que consume un sulfato ferroso en ayunas va a ser más beneficioso que un paciente que ya es ayunado. Asimismo, la vitamina C, que es contenida básicamente en la mayoría de los cítricos, además la lactoferrina y las carnes favorecen la absorción de este oligoelemento. Entre los factores que dificultan la absorción, vamos a encontrar a fitatos de vegetales, al té, al café, a los suplementos de calcio y a los suplementos de aluminio, y a los antiácidos, tanto que contengan aluminio y también que sean antiácidos, por ejemplo los inhibidores de bomba de protones, que van a condicionar un aumento del pH, condicionando que este no sea ácido, por tanto disminuyendo la absorción de este. Vamos a ver que la disponibilidad en sí cuando se ingiere en ayunas es del 90%. Pero ¿qué pasa si es que nosotros vemos o se indica mal a un paciente que primero coma algo y recién consuma la sal de hierro? Vamos a ver que esta biodisponibilidad de un 90% va a disminuir a un 50% con suerte, pero generalmente llega a disminuir hasta el 33%, es decir, un tercio de lo que nosotros en realidad necesitamos. Vamos a ver que su distribución básicamente va a depender de la transferrina. Como ya habíamos mencionado, esta también va a representar uno de los parámetros laboratoriales que nos va a alertar sobre esta patología. Vamos a ver que básicamente en cuanto a su metabolismo va a ser comprendido dentro de la implementación como cofactor, tanto en hemoglobina como en la mioglobina. El 10% que no es unido así a la hemoglobina o mioglobina se va a almacenar como hemosiderina en macrófagos hepáticos. Vamos a ver a la vez que esta se excreta tanto por heces, por sudor y por la orina, e incluso en la descamación de las células epiteliales, teniendo aproximadamente una pérdida total del día de 1 miligramo. Ahora, respecto a las reacciones adversas del sulfato ferroso, vamos a observar que básicamente son el sabor metálico que puede dejar la ingestión de ese fármaco, la pirosis que puede generar al irritar la mucosa gástrica, debido a que como se consume en ayunas, hay una mayor cantidad de ácido y puede favorecer lo que podría generarse es un poco de reflujo gastroesofágico, así como náuseas, estreñimiento, a la vez también puede causar diarrea, una pseudomelena
y una intoxicación por hierro, que viene a ser lo más grave de la no correcta administración de ese tipo de suplementos. Ahora, tengamos en cuenta que es mucho más fácil tener una intoxicación por hierro al administrar por vía parenteral estas sales. Sin embargo, incluso tras la administración por vía oral puede representar un gran peligro para ciertos pacientes. Vamos a ver que se usa clínicamente lo que es la anemia ferropénica, el embarazo, para evitar la depleción total de las reservas de hierro de la madre. Vamos a observar que en cuanto a sus dosis terapéuticas, vamos a ver que para adultos estas varían de 150 a 200 miligramos por día. Estas se dividen en 3 a 4 dosis y deben ser consumidas una hora antes de las comidas. Como habíamos visto, debe de evitarse el consumo de calcio conjuntamente, el consumo de té o café o de fitatos de vegetales, y debe favorecerse la absorción generalmente con el consumo de estos medicamentos con jugos cítricos, principalmente un jugo de naranja o un jugo de limón. Vamos a ver que en niños la dosis varía a 6 miligramos por kilogramo por día, también dividido en 3 a 4 dosis. Ahora, en niños que nosotros veamos que aún no llegan al estado de anemia ferropénica, pero ya presentan cierta alteración en los valores de ferritina, como profilaxis se puede administrar 12.5 miligramos al día. Ahora, vamos a ver que estos fármacos están contraindicados en infección activa por Helicobacter pylori y en la enfermedad celíaca. Ahora, teniendo esto, tenemos que abordarlo respecto a pilares y respecto a problemas. Entonces, si nosotros vemos que nuestra causa es solucionable, es decir, la etiología de esta anemia ferropénica es tratable, tratamos la etiología y de ahí pasamos a solucionar la anemia, la carencia de hierro. Entonces, como pilar de tratamiento solo de la anemia causada por esta etiología, vamos a tener la suplementación de hierro. Para eso vamos a usar sales de hierro, principalmente el sulfato ferroso. Ahora, les planteo el siguiente escenario. Les planteo el siguiente escenario en el cual nosotros vemos que en consulta tenemos a una paciente adulto mayor, mujer de 65 años, que acude a consulta porque ha evidenciado melena. Se le hace el estudio y se evidencia que tiene úlceras duodenales. Se la trata para las úlceras duodenales, evoluciona favorablemente, pero subsecuente a esta pérdida crónica gastrointestinal en esta paciente, vemos que presenta valores de anemia ferropénica con todos los parámetros laboratoriales que habíamos mencionado antes. Respecto a esto, usted como tratante le empieza a recetar sulfato ferroso. Lo que vamos a necesitar en esta paciente adulto mayor, aparte del cumplimiento riguroso de la terapéutica, viene a ser favorecer la absorción y evitar que hayan factores que dificulten esto. Tengamos en cuenta además que esta paciente adulto mayor presenta osteoporosis, por tanto ha sido prescrita con suplementos de calcio y antirresortivos. Por ello, entonces, la indicación respecto a la anemia ferropénica, que es el problema que nosotros estamos tratando, viene a ser básicamente que debe consumir el fármaco en ayunas, debe de tomar la dosis adecuada, si es que puede, debería de consumir el sulfato ferroso con un jugo de naranja, principalmente un jugo de melón o una limonada, y que el tratamiento con el calcio y con los antirresortivos, pero principalmente el calcio, debe de ser evitado. Y como posiblemente haya sido tratada con antiácidos, por ejemplo, inhibidores de bomba de protones, por el hecho de haber tenido úlceras duodenales, debemos de buscar que si el problema de las úlceras duodenales ya ha sido tratado correctamente y ya no necesita de inhibidores de bomba de protones, estos deberían de suprimirse de la terapéutica. Pero si lo sigue consumiendo, debemos de hacer que el sulfato ferroso se consuma en ayunas con un jugo
con un jugo cítrico 1 hora antes de la otra medicación, sea el calcio o el inhibidor de bomba de protones.